7:03 de esta mañana de jueves 4 de septiembre. Les cuento, si la batería de su coche les deja tirados, pueden llamar a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. Están en la calle Muyay, 75 de Arrecife. Tiempo de tertulia, de comentarios, de análisis en las voces de la mañana de Lancelot Radio con Valentín Avillanet. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días a todos. Y una temporada más con, aunque ustedes ya le han escuchado, en el Peje Verde, pero me faltaba saludarle, con Pedro Martín. Muy buenos días. Erika, ¿qué tal? Muy buenos días, Valentín, y a toda la audiencia. Buenos días, Pedro. Bueno, aunque yo intento empezar como con ánimo alegre, pues la verdad es que hay bastantes malas noticias. Ayer la verdad que me daba muchísima tristeza cuando veía el fallecimiento de una mujer aquí en Matagorda. En Matagorda, en la playa de Matagorda, perdón, gracias Pedro, porque bueno, estas cosas en el mar siempre parece que nos encogen y además que intentaron hacer toda la reanimación cardiopulmonar, pero no fue posible. Pues sí, ¿no? Evidentemente fue un accidente, ¿no? Pues la situación que suele pasar en lugares donde hay costa, como puede ser Lanzarote. Recordemos ¿cuántos kilómetros? Yo no sé cuántos kilómetros son. La asociación esta que dirige este hombre, que suele venir por aquí y que denuncia que en Canarias se producen muchísimos ahogamientos, más de los que pensamos. Y bueno, pues el tiempo al final nos golpea cada 2x3 cada 2x3 no, pero sí de forma regular con alguna situación de este tipo. Yo creo que eso incluso es algo prácticamente normal, ¿no? Igual que hay gente que muere de infarto, que muere de accidente de tráfico, aunque podrían ser menos, pues también pues pasan este tipo de situaciones. El corazón encogido, digo, por muchas circunstancias, evidentemente, por ese accidente tremendo, terrible, trágico que ha tenido lugar en Lisboa. Y créanme que no estoy exagerando nada. O sea, cuando pongo esos ¿Estuviste por allí? Una curiosidad, que lo pensé cuando... Es que estuve allí. Lo pensé es también. que yo... Mira, les voy a contar la historia como fue, porque el primer día... A ver, es que ese funicular, justamente el de Gloria, ese mira que los medios lo ponen, pero de verdad que es el primero al que tú vas porque es el primero que te sale en redes sociales y tal. Sí, el más turístico. El primer día que llegamos a Lisboa, fuimos a comer al Tama Market, que bueno, es como el centro donde estaba antes la lonja de pescadores, todo este tema, que ahora se ha reformado. Me eché 2 vinos y me volví un poco loca y dijimos, mi pareja me dijo, vamos a coger el funicular, y yo me envalentoné, gracias a Dios, gracias a Dios, que no hubiese pasado nada, porque no ha pasado nada hasta ahora. Le dije, no, vamos a subir caminando, que eso no es nada, porque queríamos subir al mirador al que lleva ese funicular. Teníamos que, de hecho, tengo grabado ese funicular, porque cuando íbamos subiendo, mi pareja se estaba cagando en mí, porque estábamos subiendo toda esa cuesta, y yo, que sí, hombre, que sí, que nosotros podemos, y no sé qué, no sé cuánto. Y subimos caminando, en lugar de coger el funicular. No lo llegamos a coger nunca, pero es que es uno de los más... O sea, a mí lo que me sorprende es que solo haya 2 españoles entre los heridos, porque... bueno, Pedro, no sé si has estado por allí, Valentín también. Yo no estuve en... Aquello está lleno de españoles. O sea, Lisboa está lleno de españoles. Lisboa, Hay 15 fallecidos, Hay 15 creo, y no se sabe todavía la nacionalidad de los Pero hay muchos, fallecidos. se espera cuando se conozcan todos los datos que sean muchos turistas, porque hay mucha gente que no es de Portugal, y afortunadamente solo son 2 dentro entiéndanme, al final fallecido es un fallecido, sea donde sea, pero sí es verdad que es curioso que solo sean 2 españoles, cuando es verdad que hay mucha... Portugal se ha convertido en uno de los destinos predilectos, ¿no? Supongo yo también por proximidad y porque han apostado muchísimo por el turismo ahí en Portugal. Se ve, ¿eh? Yo que tuve la oportunidad de estar en verano, precisamente, no en esa zona, pero sí en la zona norte, donde hay también muchos funiculares. Yo no sé si es que ellos tienden mucho a eso por la orografía del terreno. Pues se ve que están con las épocas buenas aquí en España. O sea, sobre todo como se ve como en el despegue, ¿no? Que es una parte, por lo menos que a mí me parece ilusionante. No, y que en general creo que es un país precioso, la capital es preciosa, y después que creo que además es económico, aunque me da que también con el tema hace tiempo turístico, que no vas, ¿no? Sí, bueno, no, hace tiempo que no voy, no he estado en Portugal en mi vida, o sea que, pero vamos, simplemente por lo que había leído, creo que sí, que bueno, inicialmente era un destino más económico, quiero decir que irte al resto de Europa, Francia, Inglaterra,
pero está bastante sí que, a la par. a la par, ya. Yo creo que ya están con los mismos precios. A lo mejor yo, por ejemplo, por Lisboa, que se ha convertido en uno de los destinos turísticos predilectos de toda Europa, pues yo creo que estará en el mismo nivel donde estuve yo, que es en Oporto, que aquello es carísimo, y en Braga, que también no era tanto, pero sí es verdad que yo creo que están más o menos a la par. Y volviendo a eso, al tema de la desgracia, parece que en principio ya empezarán las investigaciones, las especulaciones, porque mal funcionamiento dentro del mantenimiento, presuntos contratos de mantenimiento que a lo mejor no se estaban llevando. Creo que hay denuncias ahora. Hombre, ahora empezará una investigación después de un suceso tan llamativo, tan desgraciado como este. Lo que ¿no? he oído en los informativos es que por lo visto falló el cable de Sí, de seguridad. y aquello, vamos, fue... Pero que hay 3 denuncias anteriores de la empresa concesionaria, que por lo visto no es la empresa que lleva el mantenimiento, que lo lleva la administración, sí, y que estaba ya denunciado en varias ocasiones. Pues que investiguen y que depuren las responsabilidades necesarias, porque esto sin duda alguna, y yo creo que coincidirán conmigo, causa un impacto negativo en el turismo. Vamos a ver, estamos hablando de que los funiculares, nosotros cogimos el tranvía el último día por cogerlo, por decir que lo cogimos, ¿me entiendes? Porque nosotros caminamos mucho y nos encanta caminar, pero es un atractivo más de esa ciudad, y de son muy llamativos. Claro, entonces la gente los graba, la gente se sube. Te subes por subir, no, por subirte no. Hay gente que, pues, para eso son cuestas empinadas, para poder llegar a los miradouros y todo eso que tienen por ahí, pues tienes que subirte. Pero creo que causa un impacto negativo en el sentido del recelo de la gente después a la hora de cogerlo, porque ya saben que ha pasado esto. Entonces, por eso digo que se investigue todo, que se depuren las responsabilidades, y aún así es un golpe muy feo y muy fuerte. Porque el funicular, al contrario que el tranvía, va por unos cables, ¿no? Claro. Sí, va por unos cables y siempre es inclinado, ¿no? Los funiculares son inclinados. Para subir a las zonas altas o bajar, sí, en cualquier caso. Y claro, ese es el peligro que tiene. Si se suelta el cable de seguridad, la ley de la gravedad. Dejas ahí el aparato, bueno, perdido. Hombre, es que si nos hacemos una imagen mental de lo que pudo pasar ayer, eso tuvo que ser terrorífico. Ese momento de la rotura del cable y ver que ese vagón, ¿no?, de tranvía iba acelerándose sin control ninguno. Creo que incluso después al final descarriló. No solo chocó contra un edificio, sino que descarriló antes, ¿eh? La verdad que yo sentirlo... Dramático todo, ¿no? Sí, porque uno se hace una idea. Yo es que además ayer lo busqué en el mapa, puse el Street View para ver exactamente. Digo, Dios mío, yo no me puedo creer que esto, ¿sabes? Porque eso que lo has visto hace unos días, has estado allí hace unos días haciendo turismo y sabes el ambiente. Y dentro de lo que pudo pasar, parece que no pasó tanto, porque las primeras momentos eran 15 fallecidos, se esperaba que aumentara de forma exponencial, pero es verdad que se han quedado, vamos a tocar, o vamos a ponerlo entre comillas, en solo 15, cuando pudo ser terrorífico. Y desde el punto de vista turístico, o sea, la gente que vaya o la que esté ahora mismo allí, lo de coger un furicularia, olvídate, porque eso mete un miedo impresionante. Ese es el miedo, y de esto tardan, a lo mejor, espero que no, pero a ver, esto es sentido común. Claro que tardas en recuperarte de eso, porque todos somos hijos de nuestra madre y de nuestro padre, todos somos seres humanos, y pues tenemos miedete a ese tipo de cosas. Entonces, bueno, que se depuren todas las responsabilidades y que se aclare. Hay 3 días. Porque también hay que decirlo, para la gente que no, pues yo hasta que no he salido de aquí no sabía lo que era un funicular. Suelen ser aparatos antiguos reciclados. Siempre suelen ser antiguos los funiculares que se reciclan o se adaptan a los nuevos tiempos, pero son cosas que estaban hechas desde hace la intermedata. Bueno, en ese sentido yo creo que no tendría que haber problemas si se hace todo con las garantías. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Óigame, tema local. La policía local, la jefatura de la policía local de Tinajo ha querido zanjar todo lo que esta vorágine informativa, mediática, que ha traspasado las fronteras insulares y regionales para trasladarse a Madrid y a las principales cadenas, que pues ha querido zanjar todo este tema.
mandando un comunicado. Sé que lo han leído los dos. Y también sé que tenías ayer, creo, protagonistas en el PG Verde. A Begoña. Begoña estuvo con nosotros, supongo que antes o después de... No sé la hora que entra Susana Griso, pues me pareció verla después con... No, el vídeo de Susana, ¿no? Creo que era del martes. Mira que nosotros hemos intentado hablar con el alcalde, pero se ve que no estamos a la altura de Susana Griso, no pasa nada. ¿Qué les parece, en todo caso, el comunicado de la policía? Necesario, yo creo que viene a aclarar yo creo que han puesto puntos, señales, comas, han escrito perfectamente o han reflejado, me voy a meter en la piel de Jesús Mallín, lo que quería explicar en su momento Jesús Mallín, y se lió todo esto. Yo creo que al fin y al cabo la policía viene a aclarar lo que yo creo que entendimos en ese primer momento donde entró Jesús Mallín a comentarlo el lunes, creo que fue Valentín, ¿no? Sí. Cuando entró con nosotros, que por lo menos yo entendí que se había explicado mal, y después todo lo que se ha montado, ¿no? La policía evidentemente aclara que siempre se han seguido los procedimientos legales, los procedimientos adecuados, que están adheridos incluso con el Ministerio del Interior, ¿no? A esta lucha contra la violencia de género, y que este cartel que hay, ¿no? Dentro de las cabeceras de los municipios, que dice que están adheridos a ese procedimiento, y que se activa, pues como no podía ser menos, ¿no? Sobre la marcha, cuando se conoce de una denuncia, una sospecha de un caso de violencia de género, y que los traslados a o esas noches de hotel siempre han sido para la víctima, para intentar que esto no fuera mayores, y sobre todo cuando no había un procedimiento judicial, pero que siempre se había ido al juzgado, ¿no? Sí, a ver, inicialmente, por las palabras de Jesús Machín, lógicamente se podía interpretar que lo que estaba diciendo es que a quien se alojaba en el hotel era a los maltratadores, y ahí se puede entender, digamos, el lío que se ha montado. Yo creo que posteriormente, precisamente en el programa de Susana Griso, quien lo explica mejor o quien va al meollo de la cuestión de lo que realmente puede haber pasado, fue la abogada que sale en ese programa, que dice que, bueno, que vamos a ver, cuando no hay una denuncia por medio, se trata, pues, desde el punto de vista de amistoso, si quiere, la policía lo que intenta es, digamos, solucionar un conflicto que no es grave, porque la agresión a lo mejor no es grave, sino es una discusión que puede terminar mal desde el punto de vista verbal, etcétera, etcétera, lo que tú quieras, y para evitar que esto pase a mayores, pues se da la posibilidad de que, digamos, esa pareja pueda dormir esa noche o ese día en diferentes... exactamente, y ahí es donde la policía local, en este caso a través del ayuntamiento, ofrecía la posibilidad de una solución habitacional, en este caso, para la posible víctima, no para el supuesto agresor. Yo creo que eso es lo fundamental de lo que ha pasado. Lo que pasa es que también el Partido Socialista, aun sabiendo que puede haber pasado esto, sigue RQR con esta cuestión. De todas maneras, lo que hemos dicho, es decir, el protocolo está ahí, está el programa Biogen de violencia de género, todo eso está como muy articulado, pero dentro también de ese protocolo cabe la posibilidad de que se dé una solución habitacional sin necesidad de que esto llegue a la Guardia Civil, la Policía Nacional y al Juzgado de Violencia de Género. Yo me voy a quedar con la parte final del comunicado de la policía local, de la jefatura de la policía local de Tinajo. Bueno, hablan del sistema Biogen, hablan de que hay 4 agentes, ¿no? Aunque toda la policía está implicada, ¿no? Pero y me voy a quedar con el último párrafo de ese comunicado. Dice: se hace un llamamiento a la responsabilidad y a la verificación de la información antes de su difusión para evitar interpretaciones erróneas que puedan poner en entredicho la labor de quienes trabajan cada día por la seguridad y la protección de las personas más vulnerables, que es en quienes creo que menos se está pensando en estos momentos. Que no se, me da una pena, me da una cosa tremenda. Pero, Erika, porque Tinajo no es Madrid. Pero el llamamiento... Tinajo es un municipio pequeño... Sí, que se conoce todo el mundo. Pero el llamamiento, igual que se nos conoce en todo el mundo, y personas que pueden estar afectadas por, a lo mejor vamos a ponerlo así entre comillas, un principio de afectación en el tema de la violencia, que no llega más, y por eso supongo yo que vamos a dar estos casos ahí, a quien tienen que mandarle el comunicado o un WhatsApp o llamarlo por teléfono,
es al alcalde de Tinajo. Ahora lo que faltaba es que los medios de comunicación seamos los responsables de todo lo que se está vertiendo. Después hay partidos que evidentemente que están en lo suyo. Yo creo que este comunicado de la policía no es un ataque en ningún caso a los medios, ni muchísimo menos, sino pero por lo menos vamos a ver, es que la policía local de Tinajo se la ha puesto en el foco. Pero que ellos lo que tengan creo que a quien tienen que pedirle que sea comedido y que se exprese mejor de lo que lo ha hecho es al alcalde de Tinajo. Seguramente lo hayan hecho, seguramente. Pues seguramente. Y que vamos a ver si hay una cosa que hay que tener en cuenta, es decir, Tinajo, municipio pequeño, esto está circunscrito a determinadas personas, a muy pocas personas. De hecho, Jesús Machín habla de que uno de los conflictos que se producen en el seno de la pareja es la segunda vez como mínimo que se produce, es decir, se conoce perfectamente, y el ayuntamiento lo conoce, la policía local conoce a esa pareja que tiene niños y que no es la primera vez que tienen una discusión de estas características. Entonces hay que circunscribirlo. Entonces, claro, lo que hay que pensar es que la policía local también llama al alcalde, porque previamente ya había pasado en otra ocasión y el alcalde en un momento determinado le había dicho, oye, si esto vuelve a pasar, intentamos solucionarlo de esta forma, etcétera, etcétera. ¿Que se salta en el protocolo? Probablemente sí, se lo han saltado, pero lo han hecho con la intención de que esto no vaya a mayores y con la intención sobre todo de que no haya víctimas. En este ver, Valentín, yo también entiendo que la policía, porque son buenos profesionales, yo sí hay ejemplos aquí de policía, por lo menos por el poco ratio que tienen con respecto a los ciudadanos que les toca estar ellos pendientes de ellos, es la policía de Ariel, la policía de Tinajo, que son las que sobre todo en el número de efectivos, es lo que son las policías que están en precario, ¿no? Y hacen un esfuerzo mayor, vamos a decir, importante en torno a intentar estar pendientes, porque al fin y al cabo un policía local es para eso, o en principio ese debería ser el espíritu, ¿no? El policía más cercano, el que te ayuda, es prácticamente un servicio público en un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado. Yo creo que habría que diferenciar a lo mejor, y ahí es lo que se tuvo que haber explicado Jesús Machín, a lo mejor, o se confundió, que también puede ser razonable. Una cosa es un conflicto familiar y otra cosa es la violencia de género, un caso de violencia de género. Habrá que saber perfectamente, supongo yo que el policía lo sabe, cuando decide hacer una cosa y no otra, no activar el protocolo Biogen, creo que decías antes, o darle curso y que vaya al juzgado, sino cuando ve que es un conflicto que no va, porque al fin y al cabo también hay que confiar en la pericia, ¿no? de la policía y en la experiencia de esos policías, el saber de esos policías, saber que esto no es un tema de violencia de violencia de género, sino que es un conflicto familiar que a lo mejor apaciguando las aguas no llega a mayores, que supongo yo que es de lo que estamos hablando y lo que mal se explicó mal. Y después que también hay otra cosa, del momento que hay una denuncia, o sea, de una supuesta víctima a su supuesto agresor, ahí sí que se activa todo el protocolo y el sistema Biogen, etcétera, etcétera. Pero si no hay una denuncia, que es lo que también decía esta abogada, va la policía local, pregunta, oye, ¿usted quiere denunciar? A cualquiera de los dos de la pareja y ellos dicen que no, pues ahí es donde se intenta utilizar el sentido común. Oye, pues nada, esta noche para usted a dormir porque separado, ellos ven que no es violencia de género, porque si no estarían obligados también a denunciar. Claro, y si hay una denuncia, el policía, si ve que es un caso de violencia de género, tiene que actuar, Lo podrían hacer de oficio, porque además en estas circunstancias recordemos que muchas víctimas de violencia de género no denuncian precisamente porque temen las repercusiones posteriores que puede tener eso. O sea, que la violencia aumente más conociendo a la persona que supuestamente puede agredirla. Pero si hay una denuncia, todo esto se activa el protocolo y ahí pasa la responsabilidad de la policía local a todo el sistema operativo que se monta con estas cuestiones, ¿no? En fin, dentro de unos minutos hablaremos con alguien de Tinajo a ver si nos dice qué le parece, sobre todo este comunicado de la policía, lo más reciente. Antes de eso les quería preguntar... ¿Con alguien? ¿Con un vecino al azar? Perdón, es que tengo 30 cosas en la cabeza ahora mismo. Con Antonio Morales, ¿no? Con Antonio Morales del Movimiento Renovador de Tinajo, pero antes les quería preguntar qué les parece el abandono de Ryanair de Tenerife Norte por el momento. Y vamos a escuchar, si les parece, para que los oyentes que no lo sepan, cuál es la valoración que hace desde Lanzarote, desde Turismo Lanzarote, su consejero delegado, Héctor Fernández. La medida que ha tomado Ryanair respecto a eliminación de rutas con Canarias en Lanzarote tiene una incidencia
bastante menor. En cuanto a vuelos se refiere, la reducción va a afectar a 4 vuelos semanales. Vamos a pasar de 135 vuelos semanales la temporada de invierno pasada a 131, una reducción de escasamente 4 vuelos semanales. En cuanto a ruta se refiere, vamos a pasar de 40 a 35, se dan de baja algunas como Marsella, Luton, Turín o la ruta africana de Dakla y Barcelona, donde ya Vueling tiene una presencia muy fuerte y la competencia le está resultando imposible de asumir por parte de Ryanair. Sin embargo, tenemos el alta de la ruta de Alicante y también incrementamos frecuencias en otras con península, es decir, la incidencia es prácticamente insignificante y bueno, es en ese sentido una noticia que tiene una incidencia en nuestra isla desde el punto de vista cuantitativo muy baja y bueno, y sabemos que la disputa que ha tenido siempre históricamente esta compañía con España, con tribunales de la competencia, con consumo y con las tasas de AENA, tiene este tipo de medidas de presión, ¿no? Por lo tanto, por ese lado nunca es positivo que exista esa pugna entre compañías aéreas y España con esta reducción, pero aterrizado a Lanzarote la incidencia vemos que es bastante pequeña. Bueno, bastante pequeña la califica. Yo no sé si ustedes la califican así, porque en este caso, hablando desde el punto de vista turístico, puede ser, pero también es verdad que ¿quiénes son los más que cogen vuelos low cost? Creo que muchos de aquí. Yo, por lo menos, hablo por mí, ¿eh? Porque yo soy muy de Iberia Express, Vueling, Ryanair y tal. Estamos hablando también desde el punto de vista turístico. Que es importantísimo. Lo preocupante, sobre todo, es los que vienen a Lanzarote y la nacionalidad de esta empresa, por cierto. Evidentemente, yo por lo menos me quedo mucho más tranquilo viendo que en este caso el consejero delegado de la SPEL, que desde mi punto de vista es un gran profesional, pues ha analizado toda la situación y cree que por el momento no es preocupante, pero sí es verdad que él ha sido políticamente correcto, ha tildado esto de una pugna, una lucha que tiene la compañía para intentar presionar un poco. El gobierno central ha dicho que es un chantaje. Así, radicalmente es un chantaje que le hace la empresa. También es verdad, la empresa, en este caso la aerolínea Ryanair, que tiene 1 millón creo que esto tiene el 18% de los vuelos del mercado, en este caso de las aerolíneas aquí en el territorio nacional, que está evidentemente también dentro de la lógica o de lo normal, está en su derecho a presionar de una u otra manera, como supongo que hacen otras empresas en otros sectores. También es verdad que esto es un sector muy sensible por la parte que nos afecta a nosotros, digo, desde el punto de vista personal, como posibles viajeros, como posibles usuarios, y sobre todo en Canarias como estamos, y después desde el punto de vista turístico y la economía que eso genera. Pero también es verdad que esta compañía, desde mi punto de vista, en muchas ocasiones, y entendiendo que ha sido muy importante para la apertura de nuevas rutas y de aeropuertos, creo que también se decía que ha dotado de vida porque es la única aerolínea que llega a diferentes aeropuertos, sobre todo que tienen muy poca vida. También es verdad que ha sido muy insensible en muchas ocasiones por el trato a los usuarios, por el trato a los viajeros, y que hay que recordar que esta aerolínea ha sido muy ayudada por las administraciones. También es verdad que las administraciones lo han hecho, diputaciones, etcétera, incentivando que se abrieran nuevas líneas, nuevos slots, como le dicen, etcétera, en rutas deficientes. Es verdad que también es pedirle a lo mejor un esfuerzo a una empresa de este tipo que a lo mejor no suelen tener mucho corazoncito, no lo sé. Hombre, yo estaba viendo, fíjate, hay una información en el Huffington Post haciendo un pequeño historial, ¿no? de los últimos enfrentamientos entre el gobierno central y la compañía Ryanair. ¿Y por qué el gobierno central? Porque recordemos que AENA, el 51% de AENA es capital público, o sea, es de todos nosotros, de Erika, de Pedro y mío también. El resto pues son inversores internacionales, etcétera, etcétera. Y estaba viendo cómo la última actuación de Michael O'Leary, que es el CEO de Ryanair, de esta empresa irlandesa, hace muy poquito se sacaba una foto con un payaso con la cara del ministro de Consumo, el Pablo Bustinduy. Uh-huh. ¿Por qué? Porque recuerden que el gobierno central había sancionado a Ryanair y a otras compañías por el tema de que
consideraban, digamos, excesivo cobrar por el equipaje de mano, y les puso una sanción importante que está todavía, creo, en tribunales. Entonces, este es el tipo de actuación que hace Ryanair, y efectivamente yo coincido con Pedro, encima es una de las empresas a las que se le ha se le ha subvencionado con más dinero. Pero aquí hay que partir de la base de que esto viene provocado porque hay una subida del 6,5% de las tarifas aeroportuarias, que eso afectan a las compañías, pero quien el más perjudicado, como siempre, va a ser el usuario al que se le sube también los billetes. Habría que esperar, porque creo que también por las declaraciones que han hecho representantes del gobierno de Canarias, esto es bastante, digamos, lamentable, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hace es reducir, digamos, la conectividad fundamentalmente de Canarias con el resto o sea, del territorio continental, y aunque efectivamente, como diga Héctor Fernández, a nosotros, digamos, la incidencia es mínima, pero sí que efectivamente en Tenerife es que Tenerife Norte desaparece. Van a dejar de operar directamente. En Santiago, por ejemplo, tienen base y esa la quitan, pero en Tenerife Norte dejan de operar directamente, y eso va a tener repercusiones. En Tenerife Norte, hay que decirlo, el sur no. Tenerife Norte. Va a tener repercusiones no solo turísticas, sino para la gente que cogía estos vuelos por otro tipo de cuestiones laborales, médicas, etcétera, etcétera, para ir, por ejemplo, a la península. Y entonces esto va a tener repercusiones, pero recordemos que la política de Ryanair es este tipo de cuestiones, chantajear un poquito en ese sentido, negociar, presionar para evitar la subida de las tarifas de ADN. No las va a evitar, pero probablemente lo que esté consiguiendo es que se le pongan dinero sobre la mesa para que mantenga estas conexiones. Afortunadamente, como dice Héctor Fernández, hoy está Vueling por ahí para cubrir las rutas que desde Lanzarote, que es lo que más nos interesa a nosotros, va a dejar de operar Ryanair, pero bueno, veremos lo que pasa ahora, sobre todo en la época de invierno, porque ya la van a poner en acción. Bueno, volviendo a Tinajo y poner un poco en antecedentes, aunque la gente ya sabe, pero bueno, saben que el Partido Socialista fue quien denunció primero las palabras y el contenido de lo que decía el alcalde, Jesús Machín. Luego el Partido Popular también se sumaba a pedir explicaciones, y también el Movimiento Renovador de Tinajo hacía una especie de comunicado o se expresaba en torno a esas palabras. Lo hacía, eso sí, antes del comunicado de la jefatura de la Policía Local de Tinajo. Así que yo quiero saber también si esto cambia algo la situación o no. Está con nosotros el portavoz del Movimiento Renovador de Tinajo, Antonio Morales. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo primero, ¿cómo han recibido esas declaraciones? Yo no sé si usted estaba en el pleno, si ha podido ver las imágenes, entiendo que sí, las declaraciones. ¿Qué le parece todo esto? Bueno, no pudimos estar en el pleno, ni mi compañero ni yo, porque mi compañero trabajaba y yo precisamente, además del trabajo, tenía una cita médica que tenía que acudir sí o sí. Y bueno, ya es muy común que Jesús Machín convoque los plenos de un momento para otro y en horario donde no podamos estar el grupo político al que represento. Ya es muy común eso y desgraciadamente no pudimos estar. Evidentemente lo que sí hago es escuchar los plenos, vaya o no, para saber lo que se habla y lo que se dice. Que me parece pues una auténtica metedura de pata por parte de Jesús Machín. No es la primera vez que el hombre habla más de la cuenta y al final mete la pata en cosas como estos, pero claro, un tema tan delicado como este asunto, pues es una metedura de pata, es un disparate, pero bueno, ha salido a decir que al final... Bueno, realmente el comunicado de prensa que saca el ayuntamiento dice que desmiente palabras de alguien, no tiene que desmentir nada. Lo que tendrá que hacer es rectificar lo que dijo. Y luego, por otro lado, hay algo también que me preocupa, nos preocupa, y es cuando dice y se ratifica en que la policía local, lo llama él en estos casos, y es lo que decimos nosotros, que nos preocupa que se ponga en cuestión el trabajo de funcionarios públicos, en este caso la policía local, ¿no? Parece ser que la policía local ayer decía que efectivamente ellos cumplen, como no tengo ninguna duda, el protocolo, pues al final, definitiva, es una metedura de pata que espero que sea ya la última vez que lo haga, porque lo suelo hacer con mucha frecuencia. Compañero, Pedro.
Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas, Pedro. Bueno, yo lo primero que me gustaría preguntarle, porque a mí me llamó la atención, acabas de aclarar que no has podido ir al pleno, ayer también se quejaba Begoña amargamente de este tipo de situaciones que se les convoca de un momento para otro, entendiendo, los que, por lo menos los que estamos aquí, esto ya queda trascendido, que el grupo de gobierno de Tinajo es el único que está liberado y el resto compatibiliza la responsabilidad pública con sus puestos de trabajo. ¿Es normal que se produzca primero los plenos de esta manera? Porque me da a mí que si eso es así, lo que estamos viendo también es un poco de falta de cariz democrático dentro del ayuntamiento, entendiendo que su uso como es, que también lo conocemos todos de hace muchos años. Y después, con respecto a te voy a preguntar directamente, ¿tú crees que Jesús Magín, con esa actuación y de forma intencionada, o de esa forma de expresarse, sobre todo, ¿tú crees que estaba instando o protegiendo el tema a posibles maltratadores dentro del municipio? No, empezando por el principio, efectivamente, la forma de actuar de Jesús Magín es dictatorial y esto se demuestra en incumplimiento de la ley. Efectivamente, para convocar un pleno extraordinario urgente tiene que estar motivado. Y de todos los plenos que ha hecho extraordinario urgente no hay ninguno motivado. Esto supone que lo convoca hoy al mediodía para mañana por la mañana. Y por lo tanto, es imposible que tenga tiempo de ver la documentación y evidentemente uno tiene un compromiso laboral que tiene que cumplir. En mi caso tenía una cita médica desde hacía ya 5 meses y no podía dejarla. Por lo tanto, efectivamente es su forma de actuar y no va a cambiar porque él no quiere afrontar el debate con los grupos políticos y evidentemente está faltando respeto a la democracia y también a quienes votaron a nosotros. La segunda parte, no creo. Yo honestamente creo que en su afán de intentar quedar bien por el populismo que le caracteriza y la demagogia, pues al final habló más de la cuenta. Lo creo honestamente, no creo que él proteja a personas que incumplen la ley y personas que no son personas de bien. Pues entonces ya estaríamos hablando de un disparate y bueno, no debería seguir como alcalde del municipio de Tirado, ni en ninguna responsabilidad política. Yo creo honestamente en esto, creo que ha sido en ese afán de hablar más de la cuenta, de intentar quedar bien con quien escucha por esa forma populista que tiene, y al final pues dijo un disparate que, insisto, oye, ha salido, ha dicho que no quiso decir eso, pero está la otra parte que me parece muy importante y es cuestionar el trabajo de unos funcionarios públicos que tiene que intentar tiene que intentarse un esfuerzo de no hablar mucho y sobre todo de no hablar del trabajo de los funcionarios, porque es que suele hacerlo con frecuencia, suele hablar mucho del funcionario, de qué hace, de qué yo le digo, de qué me llama, y eso no es así. Esto afortunadamente ha cambiado mucho la forma de la administración y hay las cosas tan arregladas y hay que cumplirlas. Valentín. Sí, buenos días, concejal. Yo creo que, por ejemplo, la postura de ustedes es la postura, bueno, me refiero al partido político, al movimiento renovador, ¿no? Es coherente, quiero decir, porque aun sabiendo que se ha actuado mal, es decir, en el fondo, lo que sí que están, bueno, creen y están convencidos de que lo que hizo Jesús Magín fue con buena fe, digamos, ¿no? Sin embargo, bueno, desde el Partido Socialista se ha intentado aprovechar esto políticamente, pero con una cuestión que es muy grave, ¿no? Que es decir, es vender de alguna forma, y pongo vender entre comillas, lógicamente, a la opinión pública, que lo que hizo el alcalde de Tinajo fue auxiliar y darle prioridad a un supuesto agresor frente a una víctima de violencia de género. Y eso también tiene una gravedad extrema. No se puede llegar tampoco a esos puntos si, por ejemplo, en el caso de la propia Begoña, por ejemplo, al margen de la metedura de pata del alcalde, ella también pueda estar convencida, como usted, de que lo que hizo lo hizo de buena fe y nunca en el sentido de auxiliar a quien supuestamente pudiera ser el agresor, sino al contrario, ¿no? Yo creo que esa posición es importante también dejarla clara ante la ciudadanía, al margen de los errores del alcalde, ¿no? Buenos días, Valentín. Sí, bueno, cada uno sabe cómo tiene que marcar su estrategia. Yo aquí hay dos cuestiones. No gusta ser muy prudente y hay cosas delicadas que, primero, matizo algo también. El aparato de un partido local
es artesanal y somos nosotros quienes tenemos que ver, escuchar, leer, intentar analizar si nos conviene o no. Los partidos grandes tienen gente para eso. Entonces también es verdad que tenemos que buscar el tiempo y luego analizar las situaciones. Hay 2 casos graves por parte de Jesús Machín, alcalde de Tinajo, que ha cometido y que nosotros hemos sido prudentes y no nos hemos metido, porque también, aparte de lo político, hay una parte personal, ¿no? Una fue cuando tuvo el accidente de tráfico, en el que iba tomado, y se demostró que iba tomado, y nosotros no hicimos ninguna declaración al respecto, ni nos metimos con eso. Y otra fue esta, una metida de pata grave, que no puede pasar desapercibida, pero también hemos sido prudentes, porque somos humanos y, como he dicho, no podemos equivocar, ¿no? Lo que sí le recomiendo, no es Machín, a cualquier cargo público, en los que me incluyo, que debemos ser un poquito más moderados y más prudentes, y a lo mejor a intentar no buscar tantos titulares que te pueden venir en contra. Me encanta lo de tomado, que es un término que utilizan mucho en los pueblos. Yo también soy de salió pueblo. así, Sí, no, es que pero es un término que utilizamos mucho en los pueblos. Me gustaría cambiar de tema, nada más que un pequeño apunte, digo, porque también se puede liar mucho en ese tema. Antonio, ¿te llamó la atención que después de estar anunciado que a la fiesta, una de las actuaciones estelares dentro de las fiestas de Dolores que acaban de presentar, iba a ser Vanessa Martín, y la otra, la parte que nos tocaba a Lanzarote, iba a ser Rosana Arbelo? ¿No te extrañó no verla en el programa? Y lo digo porque se puede montar buena con ese tema, Bueno, si te soy sincero, no me he pronunciado ni con mi familia al respecto. Si te soy sincero, pero mira, me parece el programa de los Dolores de vergüenza. Creo que la fiesta de los Dolores no se merece un programa tan cutre y tan pobre. Lo he estado analizando en estos días y me parece que ha bajado tremendamente para hacer las fiestas insulares. Y luego, es verdad que ese rumor lo escuché precisamente el día de San Roque, el día 16 de agosto, de que había posibilidad de que Rosana actuara o no en los Dolores. No la ven en el programa, pero ayer me decía alguien, dice que hay una sorpresa para el día 15. Pues no sé si será esa la sorpresa, la verdad que no tengo ni idea, si te soy sincero. Pero bueno, sí creo que deberían preocuparse un poquito más el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Tinajo, que es quien lidera el asunto, porque la programación de las fiestas de los Dolores sea acorde a las fiestas que son, no solo fiestas festivas, pura y dura, sino también culturales, tradición y etcétera, y me parece que son bastante pobres. Bueno, compañeros, pues si no hay más cuestiones, sé que hay más cuestiones, pero bueno, siempre hay más cuestiones, Antonio, pero bueno, así vamos de a poquito, ¿no? Y vamos dando como más, ¿cómo se dice? Como bocaditos para que la gente no se atore. Antonio Morales, portavoz del Movimiento Renovador de Tinajo, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos de radio. Buen día. Nada, gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos, buen día. Bueno, y ayer le menté yo, concretamente, en el café de periodistas, a raíz de esa información, esa buena noticia, a priori, hay que ver el detalle, ¿no? Pero a priori es una buena noticia, esa reducción de 153 a 109 días en la espera para una intervención quirúrgica en Canarias. Una buena noticia que vamos a ver si podemos darle... En Lanzarote. En Lanzarote... O en Canarias. A nivel de Canarias, ¿no? Esa fue a nivel de Canarias porque fue los datos que dio la consejera de Sanidad. Perdón. No, pero para eso estamos, Pedro, porque yo digo, vale, esto está muy bien, ¿no? A nivel de Canarias. Ahora vamos a ver cuál es el traslado de estos datos y las novedades que tenemos en Lanzarote con el gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote, que además está, y le agradezco que esté con nosotros presencialmente. Pablo Eguía, buenos días. Hoy va. A ver, buenos días. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Ay, qué bajito le escucho. Tú la tienes que oír con ese micro. No, ¿sabes qué pasa? Que la gente, ustedes todos hablamos alto aquí. Y Pablo viene, pues, él tiene un tono de voz normal, el de la gente normal que no está aquí en la radio envenenada todo el día. Buenos días de nuevo. Y bueno, sí le quería preguntar, estos son datos de Canarias, ¿no? Sí, son datos globales de la comunidad, son datos muy buenos. Se continúa con la mejora a nivel de la lista de espera quirúrgica. La media nacional es 121 y la media de Canarias está en 109, me parece que dijeron ayer. Sí. Sí. Bueno, en Lanzarote, como ustedes saben, partimos de una situación pues desfavorable, ¿no? Hace 2 años, con una demora importante y bueno, con falta de especialistas.
Nos queda mucho que mejorar, pero efectivamente los datos de junio seguimos mejorando los datos de Lanzarote. En concreto, en este dato de la lista de espera quirúrgica nosotros tenemos 58 días. 58 días, y esto... o sea, la mitad casi. Mitad casi de la media en Canarias. Tenemos 58 de demora, la mayor parte de los servicios están por debajo de 50 y tenemos el servicio de traumatología, que es un poco el que tiene mayor dificultad porque la actividad programada se ve afectada por las fracturas que entran de manera urgente y entonces hay que suspender intervenciones programadas. Pero en general Lanzarote sí que en el aspecto del quirófano y de la espera siempre ha sido un hospital referente. Cuando llegamos hace 2 años estábamos en 120 días de demora media y ahora estamos en 59, 58. O sea, menos de dos meses. Sí, esa es la media, ¿no? Esa es la media. ¿Cuáles son las especialidades donde hay, digamos, se supera esa media? Ya le digo, traumatología. Son 8 especialidades las que cuentan para el dato del Ministerio, 8 especialidades quirúrgicas las que tenemos en Lanzarote y traumatología es la que está por encima. Y luego el valor más repetido es 45 días de espera. La mediana son 45. Uh-huh. Yo no sé si hasta qué punto tenga que ver, yo le voy trasladando las cuestiones, ¿no?, que poníamos sobre la mesa ayer en el café de periodistas. Una de las cuestiones que poníamos era la contratación de profesionales, que muchas veces se complicaba, y yo venía a decir algo así, y ya aprovecho y se lo lanzo. Digo, hasta donde yo sé, creo que el tema de tener también equipamiento atrae a ciertos profesionales, como puede ser el robot. Y creo que septiembre es una fecha clave, ¿no?, para esto, ¿no? ¿Sí, ya está, el robot ya lo tenemos, pero la presentación y el inicio de la actividad será probablemente el 1 de octubre. Vale. Muchos son los factores que han permitido atraer profesionales, pero efectivamente uno de los grandes problemas que teníamos en la isla era el déficit de médicos especialistas, el crecimiento poblacional, como ustedes saben, pero sobre todo en relación al resto de Canarias y de la península teníamos un déficit de especialistas. Yo solo puedo agradecer a todos los profesionales que trabajan en el hospital, porque es un mérito de todos, de todas las categorías, un esfuerzo enorme que se ha hecho, y por 4º semestre consecutivo seguimos mejorando no solo los datos de actividad quirúrgica, sino también los datos de actividad en consultas y de pruebas complementarias. Uh-huh. Fíjense, en el año 2022, en el primer semestre, se hicieron 100.000 consultas. En el año 25, en el primer semestre, hemos hecho 123.000. Eso es un aumento del 23% de la actividad de consulta. Y básicamente este buen resultado tiene que ver con la gestión de las consultas y sobre todo con atraer profesionales. Fíjense que en cardiología hemos pasado de 7 a 13 cardiólogos, en oftalmología de 4 a 8 oftalmólogos, urología de 4 a 7, y así sucesivamente hemos ido reforzando, prácticamente están reforzadas todas las especialidades, y ahora mismo en lo que queda de año van a venir 8 especialistas más, van a venir 2 traumatólogos, una neuróloga, va a venir un patólogo y van a venir un cirujano vascular también, entre otros. Uh-huh. Bueno, ya que estás hablando, Pablo, de las llegadas, ¿no?, de especialistas, que probablemente, no sé, tendrías que comentarlo tú si es así o no, será el talón de Aquiles, ¿no? El tema de las consultas, porque si estamos viendo que ha mejorado tantísimo, a mí me sorprende, yo todavía estoy sorprendido por esos 58 días, que me parece a mí un periodo más que razonable, después de escuchar a tanta gente. Pues mira que nos quejamos de la sanidad, pero ¿cuál crees que es el talón de Aquiles? ¿Por dónde hay que ir mejorando? ¿Puede ser el tema de los especialistas, las consultas de especialistas? Se lo he dicho muchas veces, nuestro principal problema, y la población lo sabe, es el retraso en la atención en consultas. No tanto para lo urgente o preferente, que se hace un buen triaje por parte de los médicos de atención primaria y el servicio de admisión y los jefes de servicio, y aquello que hay que ver urgente se ve de manera urgente, pero sí que para la actividad normal nos han faltado especialistas hace muchos años y están llegando, ¿no? Pero miren, el hospital ahora mismo tiene más trabajadores que nunca, en concreto tiene más enfermeras y más médicos especialistas que nunca, y estamos aumentando la actividad en este año en relación al año pasado, ya no le hablo desde el inicio, entre un 10 y un 20%, tanto para las intervenciones, para las consultas, como para las pruebas complementarias. Muy poca empresa pública puede aumentar su actividad cada año un 8%, que es lo que estamos haciendo en el 23, 24 y 25, cada año un 8%.
es muy difícil. Está al alcance de muy pocos hospitales poder dar datos exactos, pues son cifras oficiales de aumento de esa actividad, y ese aumento es lo que nos hace reducir la demora en la atención, ¿no? Nosotros durante muchos años hemos ido acumulando retraso, y por segundo año consecutivo lo que hacemos es reducirlo. De todas maneras, señor Eguía, o sea, que exclusivamente este milagro, porque habrá que llamarlo así de alguna forma, porque la verdad es que 109 es la media para las operaciones quirúrgicas en Canarias, y que en el hospital Dr. José Molinarosa de Lanzarote eso esté en 58 días, o sea, menos de 2 meses, la verdad que es un auténtico milagro. ¿Es exclusivamente de que hay más personal, por lo tanto se hacen más consultas y por lo tanto se hacen más operaciones, o tiene que ver con aumentos de operaciones en determinados días, en fines de semana? No sé cómo se ha hecho, por ejemplo, en otros hospitales de Canarias, ¿no? Sí, es un plan global que aborda diferentes aspectos. Fíjese que la media de Canarias estaba en 156, era la peor media de todas las comunidades, y ahora está en 109. Se ha hecho un esfuerzo muy grande en la gestión. Los gerentes con el director del Servicio Canario nos hemos estado reuniendo cada 15 días o cada 3 semanas durante 2 años, y hemos trabajado de manera muy intensa en aquellos factores que estaban haciendo que no se operaran a los pacientes. Es cierto que Lanzarote, como les he dicho, tiene una actividad quirúrgica ejemplar como hospital. El año pasado, 24, batimos récord. Nunca se operó tanto en la isla como el año pasado. Se operaron 11.400 intervenciones. Se opera de mañana, se opera de tarde, se opera el sábado. 11.400 intervenciones, sí. En Lanzarote. En Lanzarote, sí. Chacho, ¿dónde está toda esa gente que se opera? No, perdón, pero yo sí puedo huir del médico mejor. Hay muchas patologías, mucha problemática, ¿no? Y por ejemplo, yo conozco gente que hoy precisamente tiene que pasar por el quirófano para temas de catarata, pero hoy se pasan 10 o 20 personas, no, o más, ¿no? Son tan... Claro, con láser y todo este tipo de tecnología. A veces contamos las cifras y no nos paramos. Cuando les digo que en 6 meses hemos hecho 123.000 consultas médicas en atención especializada, es un dato tremendo. Tenemos una media entre mañana y tarde, casi algunos días 60 consultas, y una media vemos al día entre 800 y 900 pacientes en consultas. Y esto se tendrá que ver también, perdona, en lo que es atención al paciente, porque uno cuando va al hospital en general y entra por consultas externas, siempre ves que la atención al paciente, está muchísima gente ahí, y entre otras cosas para ver, oye, qué pasa con su cita, etcétera. Supongo que esto también habrá disminuido de alguna forma. Y después me interesa mucho que venga un nuevo traumatólogo, porque efectivamente las operaciones de traumatología, y son además las que provocan esos problemas de bajas enormes porque no te ve el traumatólogo y todo ese tipo de cuestiones, vienen fundamentalmente por temas de huesos, de problemas con los huesos, ¿no? Sí, traumatología es un servicio con una demanda altísima, y efectivamente estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Se traen 2 profesionales más, y luego recuerden que desde hace 4 años nosotros estamos formando especialistas en traumatología. Ya tenemos 4 en periodo de formación, así que probablemente en los siguientes años la situación de traumatología vaya mejorando. Es que esto de mejorar, yo sé que habrá oyentes que nos escuchen y lleven tiempo esperando. Tenemos especialidades que están pues más atascadas que el resto, y vamos a seguir trabajando para continuar mejorando, porque sabemos que nos queda mucho camino en muchas especialidades. Pero también hay que ser justos. Hay muchas especialidades sin demora, sin retraso, que se gestionan muy bien, como es pediatría, como es medicina interna, como es nefrología, como es hematología, como es oncología. Oncología, llegamos a tener 2 oncólogos, tenemos 7 oncólogos, una especialidad tan clave y no hay retraso. Y luego hemos mejorado muchísimo en la inmensa mayoría de las especialidades. Hemos mejorado en neuro, hemos mejorado en dermatología, hemos pasado de 2 a 6. Tenemos 6 médicos en dermatología ahora en este momento. Yo les he contado lo que va a venir, pero es que en verano vinieron 4 radiólogos, estamos en 17. Es decir, yo creo que ahora mismo hemos conseguido en estos 2 años, voy a tocar madera porque esto es muy complicado, también algunos médicos se nos van. Ustedes saben que han venido muchos médicos, algunos se jubilan, algunos no se adaptan y se marchan. Pero bueno, si seguimos en esta línea de un aumento de actividad en torno al 10-20%, vamos a conseguir reducir de manera significativa en los próximos años esa demora. Pedro. A mí me gustaría preguntarle, yo soy de la teoría también de que mi compañera, por ejemplo, que habla muchas veces de
de normalizar situaciones de ese tipo. El otro día tuve que ir, me llamó el Servicio Canario de Salud y fui a psiquiatría. No porque que necesite, bueno, no lo sé, a lo mejor sí lo necesito, pero porque me voy a someter a una operación, o dicen ahí, todavía no lo he aceptado, lo de la operación. Es una cosita la barriguita para adelgazar y cosas de esas, y todavía, y por lo visto el procedimiento es tener que ir a psiquiatría. Pero no iba a preguntar por esto, la verdad es que me atendieron súper rápido, la verdad es que por el tema de la atención o de las citas con respecto a especialistas, pero el tema del edificio de psiquiatría, había un proyecto ambicioso porque evidentemente se ha quedado bastante obsoleto, nada más que ir allí, y después al lado miré para allí y digo, a mí me suena esto. El Hospitalito. ¿Qué vamos a hacer con el Hospitalito? Que es verdad que me pareció ver un inquilino, un primer inquilino que creo que está utilizando las instalaciones solo por la entrada. Creo que hay un medio ocupa porque no está dentro del todo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si le parece, le contesto por la primera. Lo que quiera. Psiquiatría es una especialidad muy importante. La salud mental es clave para este equipo directivo y para la consejera y para el director del Servicio Canario. En concreto, el edificio de psiquiatría, hemos redactado ya un plan funcional, que es un poco las necesidades a futuro que tiene ese edificio, y vamos a reformar completamente el edificio y vamos a crear un hospital de día. El plan funcional se entregó a la Dirección General de Programas Asistenciales, que a su vez dio la aprobación, y ahora hay un departamento. Ay, que tocó el micro. Perdón. Ahora hay un departamento que es el Departamento de Infraestructuras, que depende de la Dirección General de Recursos Económicos, que tiene que licitar en la redacción del proyecto, para el cual pusimos dinero en la Ley de Presupuestos del 25, y esperamos que en estos meses se redacte o se empiece la redacción de ese nuevo edificio de salud mental dentro del complejo del hospital, y poder de alguna manera... ¿Qué sería duplicarlo, no? A lo mejor en altura, no sabe. Bueno, el plan funcional, los metros que lleva va a 3 alturas, pero luego depende de el arquitecto, el proyecto que redacte y cómo encajar ese edificio con el polivalente y con el principal, porque son 3 edificios que tienen que estar conectados, claro, de manera física, ¿no? El edificio polivalente... Bueno, seguimos... Hospitalito, para que la gente lo sepa. Ya, es que nosotros lo llamamos Hospitalito, pero se llama polivalente realmente. Bueno, pero bueno, como saben, inicialmente fue el edificio de enfermedades emergentes, porque fue licitado por emergencia para, de alguna manera, dar soporte a situaciones en las que necesitamos más metros cuadrados. Luego, con el tiempo, nos hemos dado cuenta que necesitamos muchos más metros cuadrados, y ese edificio lo hemos bautizado todavía, no se ha abierto en polivalente. Estamos esperando que el Servicio Canario pueda ocuparlo. Pero vamos a ver. Usted me corrige si yo me equivoco. 15 millones por la vía de emergencia para ese edificio de enfermedades emergentes, que se ha estudiado y se ha visto, oiga, lo necesitamos en estos momentos, tenemos otras prioridades, vamos a usarlo. ¿Ustedes ya lo han recepcionado? No. ¿Pero por qué? Pues porque no se ha pedido la recepción por parte de la constructora. Entonces, ¿y por qué no se ha pedido? Cualquier obra pública lleva una serie de pasos y una licitación. ¿Encuentran algún técnico que lo certifique? Entonces, en el momento en el que el Servicio Canario de Salud recepcione la obra, ya sea porque lo entrega la constructora o porque se ocupa, y nos lo entreguen, nosotros empezaremos a trabajar con él. Pero el bloqueo está en la constructora, porque no encuentran que lo certifique. El bloqueo está en un litigio que tienen la constructora y el Servicio Canario de Salud en cómo finalizar la obra. Y es que estamos en el mismo punto que hace meses. ¿Cuál es ese litigio concretamente? Bueno, la constructora considera que de alguna manera está pidiendo una serie de mejoras en el final de la obra, y el Servicio Canario de Salud considera otro, y bueno, está de alguna manera se está intentando pues finalizar la obra, sí. Una obra que se licitó por emergencia en el año 21, que tenía un plazo de ejecución de 7 meses, que eso es abril del 22, y sigue sin abrir, sí. Porque es que seguimos en el mismo punto que hace meses. Yo espero que esto se desata. Que hace meses y que hace años. Hace años, perdón, sí. Años. No, pero quiero decir, hemos ido preguntando cuál es el proceso y tal. El problema, ¿sabes cuál es? Que cuando ha pasado tanto tiempo,
Es decir, el problema que existe, es como no lo puede salvar, insalvable, quiero decir, da la sensación, porque ha pasado muchísimo tiempo. Bueno, han tenido tiempo de poder sentarse, la constructora, el Servicio Canario de Salud, para poder solucionarlo, es decir, y no lo han podido solucionar en este tiempo, con lo cual tiene que ser algo que es absolutamente insalvable. Porque el Servicio Canario de Salud no quiere renunciar a lo mejor a ciertas técnico, cosas que van dentro del... Es un tema técnico. Sí, pero no por eso digo, aunque sea un tema técnico, para comprobarlo, cuando tú edificas mucho arriba, es complicado verlo de abajo. Vamos a ver qué nos dice Pablo, que lo tenemos aquí y a lo mejor nos puede dar luz sobre esto. Bueno, yo espero que antes de terminar este año se solvente. La intención del Servicio Canario es ocupar el edificio, terminarlo y ponerlo a disposición de la población lo antes posible. Bueno, nos quedan nada de minutos, pero sí le quiero preguntar... ¿cuál es el nombre? Porque tiene un nombre específico. ¿Plan director o plan...? Plan director de infraestructuras. Sí. Hábleme de esto, porque esto es en lo que estaban trabajando, entiendo. Sí. No sé si con los presupuestos de este año o de cara al año que viene, no sé cómo... si me puede hacer un recordatorio. Sí, es de alguna manera un plan director a 20 años. Nosotros tenemos que planificar. No podemos seguir como se ha hecho hasta ahora, que ha sido según aparecían las necesidades, sino planificar las necesidades que vamos a tener a 20 años. Se ha redactado ya la parte funcional, que es qué necesitamos, cuántos espacios, cuántos metros cuadrados, cuántos centros de salud, cuántos servicios de urgencias, cuántos TAC, cuántas resonancias, cuántas camas, cuánto vamos a necesitar, digamos, de infraestructuras de aquí a 20 años. Me consta que probablemente la semana que viene se nos entregue ese plan funcional para revisarlo, aunque se ha trabajado, aparte de los 13 técnicos que redactan el plan, este plan se ha trabajado con todos los jefes de servicio, todas las supervisoras, los directores de centro, los subdirectores de centro, es decir, todos aquellos mandos intermedios de la gerencia que dirigen y planifican el trabajo día a día han podido participar en el plan director. Y una vez que tengamos ya ese plan funcional, viene la segunda parte, que será en 4 o 5 meses, que es establecer todas esas necesidades, en qué infraestructuras, en qué edificios vamos a, digamos, darle solución. Eso veremos si vamos a una nueva ciudad sanitaria o no, si el Molina Orosa puede crecer o no. Pedro, última ya. Venga, no quiero terminar la entrevista sin preguntarle, ya que estás hablando del plan director, si ese plan director recoge alguna solución, porque el otro día, precisamente Café Periodistas, el alcalde de San Bartolomé se acordaba de la gerencia del hospital o del Servicio Canario de Salud o de la consejera, hasta del presidente, porque no entiende por qué no se está afrontando una obra tan necesaria como el Centro de Salud de Playa Honda. Mire, como usted sabe, los presupuestos son limitados y de alguna manera tenemos que priorizar. Hay una serie de obras urgentes, claves, que no se han acometido en los años previos, como es la renovación de la central eléctrica, la renovación del oxígeno, la renovación de los depósitos de gasoil, del sistema contra incendios. Son instalaciones técnicas que son vitales para el funcionamiento del hospital, porque ese hospital nos va a durar unos años todavía. Hemos tenido que acometer ese tipo de urgencias reales y de alguna manera a veces la licitación pública pues se retrasa, no se presentan empresas. Sí que, por ejemplo, para la central eléctrica me consta que se han presentado 9 y ya ha sido licitada y va a empezar la obra. Pero, por ejemplo, para el Centro de Salud de San Bartolomé, que hay 1.200.000 euros para reformar ese centro, la climatización, como saben, en invierno mucho frío, en verano mucho calor, esa licitación ha salido desierta 2 veces, estamos en un proceso de negociado y probablemente se pueda empezar la obra, así que el municipio de San Bartolomé, junto con el de Taiche, que también se está reformando el centro, que también era una reforma urgente, porque sí que he leído y he escuchado que por qué no se amplía. Realmente lo que hemos hecho es una obra urgente que estaba pendiente hace años. Porque que no es la necesaria, sino una urgente. Se caía la palanca. Sí, yo estaba se caía la palanca y se acababa toda la actividad. Entonces se ha hecho una pequeña obra urgente que se ha aprovechado para hacer alguna reforma de accesibilidad y alguna cosa más, pero no es la ampliación que necesita el centro de Taiche, que realmente tenemos que acometer obras. En muchos centros de salud tenemos que ampliar, tenemos que hacer Argana Alta, también tenemos que ampliar Playa Blanca. El plan director va a contemplar todas esas ampliaciones, todas esas necesidades y también la de los 2 hospitales. Claro. Una curiosidad nada más. Sí.
Señoría, en relación con ese plan Señoría director, dijiste. Señora guía. Ah, y yo, señoría. Digo, Estamos sordos. Pues estaremos los dos sordos y a lo mejor alguien que lo vocalizó. No, que no vocalizo, eso seguro. En el plan director, próximos 20 años, es una curiosidad, ¿con qué previsión de crecimiento poblacional han trabajado? Esta parte todavía no está cerrada porque es un informe provisional, pero los técnicos han trabajado con Cabildo, con Gobierno de Canarias, y la cifra se está barajando desde 185.000 habitantes dentro de 20 años. Siempre va a ser eso una va a previsión. ser superior, pero bastante más. Siempre es una previsión. Lo importante es tener una previsión, porque el último plan funcional del hospital es del año 2002, que era con un estudio poblacional del 98 y contemplaba para la isla 109.000 personas en el año 11, y ya teníamos 131.000 y ahora somos 166.000. Y luego la flotante, también contamos con la flotante ha pasado de nada, de 1 millón de turistas al año a 3 millones. También la flotante de alguna manera está calculada, y al final se hace un ratio porque el turista no cuenta a la hora de planificar lo mismo que el residente. El residente tenemos que atenderle en consultas, en pruebas. El turista realmente es para la urgencia y para la hospitalización. Entonces se hace una fórmula, pero de residentes la última cifra que me enseñaron eran 185.000. Van a quedar cortos. Bueno, ya veremos lo que pasa también con la ley de residencias, si se controla. También tenemos por ahí el reto demográfico, que esto tiene todo que ver con otras cuestiones. En fin, Pablo Guía, gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y Pedro Martín y Valentín Aullanet, muchas gracias también. Gracias. Y a ustedes Saludos. les cuento que si necesitan una batería para su coche, SOS Baterías les esperan en la calle Muyay 75 de Arrecife.